Entrevista extraterrestre. Capítulo 6. Comienza mi educación. Para el día 15, después del rescate de ella del lugar del accidente, tuve la oportunidad de comunicarme de manera fluida, y sin esfuerzo en inglés. Ella había absorbido tanto material escrito a esta altura que su formación académica superaba con creces a la mía. Yo no había estudiado la mayoría de los temas a los que ella ya había estado expuesta, especialmente considerando su aguda capacidad de comprensión, sus muy intensos hábitos de estudio y una memoria casi fotográfica. Era capaz de recordar largos pasajes de libros que leía. Ella era especialmente aficionada a ciertas secciones de sus cuentos favoritos de la literatura clásica como Peter Pan y la leyenda del jinete sin cabeza. Para este tiempo ella se había convertido en la maestra, y yo era la estudiante. Estaba a punto de aprender lo que los hombres de la Tierra no saben y no tienen manera de saber. La multitud de científicos y agentes que nos observaba a través del falso espejo de nuestra sala de entrevistas, a quienes ella y yo nos referíamos como la galería, estaban cada vez más impacientes por hacerle preguntas. Pero siguió negándose a permitir que fuera consultada por nadie más que yo misma, ni siquiera indirectamente a través mío como intérprete, o por escrito. En la tarde del día 16, ella y yo nos sentamos juntas mientras leía. Cerró la última página de un libro que estaba leyendo, y lo puso a un lado. Estaba a punto de tomar su próximo libro de una gran pila en espera para ser leída, cuando se volvió y dijo, o pensó para mí, estoy dispuesta a hablar ahora. Al principio estaba un poco confundida por la observación. Hice un gesto pidiéndole que continuara, y empezó a enseñarme mi primera lección. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 24 de julio de 1947. Primera sesión. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. He sido parte de la fuerza expedicionaria del dominio en este sector del espacio por varios miles de años. Personalmente no he tenido contacto íntimo con los seres en la Tierra desde el año 5965 a.C. No es mi función principal la de interactuar con los habitantes de los planetas dentro del dominio. Yo soy un oficial, piloto e ingeniero, con muchos deberes que cumplir. No obstante, aunque tengo fluidez en otros 347 idiomas dentro del dominio, no había estado expuesto al idioma inglés. El último lenguaje de la Tierra con el que estuve al corriente fue el idioma sánscrito de los himnos védicos. En aquel tiempo yo era miembro de una misión enviada para investigar la pérdida de una base del dominio ubicada en las montañas del Himalaya. Un batallón entero de oficiales, pilotos y personal administrativo y de comunicaciones había desaparecido, y la base había sido destruida. Varios millones de años atrás, me formé y serví como investigador, evaluador de datos y oficial planificador de programas para el dominio. Debido a mi experiencia en esa tecnología, me enviaron a la Tierra como parte del equipo de búsqueda. Uno de mis deberes fue el de interrogar a la población humana que habitaba la zona adyacente en ese momento. Muchas de las personas en esa región informaron el avistamiento de vimanas o naves espaciales en la zona. Siguiendo la lógica cadena de pruebas, testimonios, observaciones, como también la ausencia de cierta evidencia, llevé a mi equipo al descubrimiento de que todavía existían naves e instalaciones, muy bien ocultas pertenecientes al viejo imperio, en este sistema solar, de las que habíamos estado completamente inadvertidos. Tú y yo fuimos incapaces de comunicarnos en tu idioma porque yo, personalmente, no había estado expuesto a tu idioma. Ahora que he escaneado los libros, y el material que me has dado, esta información ha sido transmitida a nuestra estación espacial, en esta región y ha sido procesada por nuestro oficial de comunicaciones a través de nuestros ordenadores. Se ha traducido todo a mi propio idioma, y se me reenvió en un contexto que me permite razonar. También he recibido información adicional de los archivos almacenados en nuestros ordenadores, sobre el idioma inglés, y registros del dominio sobre la civilización en la Tierra. Ahora estoy preparada para ofrecer cierta información, que puede ser de gran valor para ustedes. Les diré la verdad, aunque la verdad es relativa a toda otra verdad, que quiero compartir con ustedes lo más honesta y precisa como sea posible, la verdad como yo la veo, dentro de los límites de mi propia integridad, la de mi carrera y sin violar mis obligaciones, con la organización a la que sirvo y he jurado defender y proteger. ¿Vas a responder a las preguntas de la galería, a partir de ahora? No, no voy a responder a las preguntas. Voy a proporcionar información que creo será beneficiosa para el bienestar de los seres espirituales inmortales que componen la humanidad y que fomente la supervivencia de todas las innumerables formas de vida y el medio ambiente de la Tierra, ya que es parte de mi misión velar por la preservación de la Tierra. Personalmente, tengo la convicción de que todos los seres sintientes son seres inmortales espirituales. Esto incluye a los seres humanos. En aras de una mayor exactitud y simplicidad, voy a utilizar una palabra inventada, es ser. Porque la naturaleza primaria de un ser inmortal es que vive en un estado temporal que es, y la única razón para su existencia es que decide ser. No importa lo humilde de su puesto, en una sociedad,
Cada ser merece el respeto y el trato que a mí me gustaría recibir de los demás. Cada persona en la Tierra sigue siendo un ser, independientemente de la propia conciencia del hecho. Nunca olvidaré esta conversación. Su tono era muy prosaico y carente de emoción. Por primera vez, sentí la presencia de una cálida y real personalidad en ella. Su referencia a los seres espirituales inmortales me impresionó como un rayo de luz en un cuarto oscuro. Yo nunca había considerado antes que el ser humano podría ser un ser inmortal. Yo creía que ese estatus o poder estaba reservado al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, debido a que soy una católica devota, y sujeta a las palabras de Jesús y el Santo Padre, jamás había pensado en una mujer como un ser espiritual inmortal, ni siquiera la Santa Madre María. Cuando ella tuvo ese pensamiento me di cuenta por primera vez, que ella, personalmente, era un ser espiritual inmortal, y así somos todos. Ella dijo que percibió que yo estaba confundida acerca de la idea. Ella me dijo que me demostraría que yo también soy un ser espiritual inmortal. Dijo, elévate por encima de tu cuerpo. Inmediatamente, me di cuenta de que estaba fuera de mi cuerpo, mirando hacia abajo desde el techo, viendo la parte superior de la cabeza de mi cuerpo. También fui capaz de ver la habitación a mi alrededor, incluyendo el cuerpo de ella, sentada en la silla al lado de mí. Después de un momento, me di cuenta de la simple, pero también inquietante realidad, que yo no soy solo un cuerpo. En ese momento, un velo negro se levantó por primera vez en mi vida, y por un tiempo muy largo, me di cuenta que no soy un alma, sino que, soy un ser espiritual. Esta fue una epifanía inexplicable, pero que me llena de una alegría y alivio que no recuerdo haber experimentado nunca antes. En cuanto al concepto de inmortal, no entendí su significado, ya que siempre he sido enseñada que no soy inmortal, un espíritu, tal vez, pero ciertamente no inmortal. Después de un momento, no estoy segura de cuánto tiempo, ella me preguntó si tenía una mejor comprensión de la idea. De repente, estaba de vuelta en mi cuerpo otra vez, y dije en voz alta, sí, ya veo lo que quieres decir. Yo estaba tan sorprendida por la experiencia, que tuve la necesidad de levantarme de mi silla y caminar por la habitación durante unos minutos. Con la excusa de que necesitaba tomar agua, pedí ir al baño. Solía ir al baño, para retocar mi maquillaje, y enderezarme el uniforme. Después de 10 o 15 minutos me sentí más normal, y volví a la sala de entrevistas. Después de esto sentí que ya no era solo un intérprete para ella. Me sentí como si yo fuera un espíritu afín. Me sentí como si estuviera a salvo, en casa, con un amigo de confianza, o un miembro de la familia, lo más cercano que yo jamás haya tenido. Ella sintió y comprendió mi confusión sobre el concepto de inmortalidad. Comenzó su primera lección. Ella me explicó las razones de su viaje a la Tierra, y especialmente al área del Escuadrón de Bombarderos 509. Ella fue enviada por sus oficiales superiores, a investigar las explosiones de armas nucleares que habían sido probadas en Nuevo México. Sus superiores le ordenaron que recopilara información de la atmósfera, la que se podría utilizar para determinar el alcance de la radiación, y el potencial daño que esto podría causar al medio ambiente. Durante su misión, la nave espacial fue golpeada por un rayo, lo que provocó que perdiera el control y chocara. La nave espacial es operada por los SR, usan cuerpos artificiales, del mismo modo que un actor usa una máscara y un traje. Es como una herramienta mecánica a través de la cual operar en el mundo físico. Ella, así como todos los seres de la otra clase de oficiales y sus superiores, habitan estos cuerpos artificiales, cuando están de servicio en el espacio. Cuando no están de servicio, dejan el cuerpo y operan, piensan, se comunican, viajan, y existen sin el uso de un cuerpo. Los cuerpos están construidos con materiales sintéticos, y cuentan con un sistema nervioso eléctrico muy sensible, que se ajusta a cada ser, sintonizándose con una longitud de onda electrónica, que se corresponde únicamente a la longitud de onda o la frecuencia emitida, por cada uno de los seres. Cada ser es capaz de crear una frecuencia de onda única que lo identifica, como una frecuencia de radio. Esto sirve, en parte, como una huella dactilar. El cuerpo artificial actúa como un receptor de radio, para el ser. No hay dos frecuencias ni cuerpos artificiales que sean iguales. Los cuerpos de cada ser de la tripulación también son sintonizados y conectados al sistema nervioso incorporado en la nave espacial. La nave está construida en gran parte de la misma manera que el cuerpo artificial. Se ajusta específicamente a la frecuencia de cada uno de los seres, miembros de la tripulación. Por lo tanto, puede ser operada por los pensamientos o energía emitida por los seres. Es muy simple, es un sistema de control directo. Por lo tanto, no hay controles complicados o equipo de navegación a bordo de la nave espacial. Funciona como una extensión de los seres. Cuando el rayo golpeó a la nave espacial, causó un cortocircuito, y en consecuencia nos desconectó momentáneamente del control de la nave, lo que resultó en el accidente. Ella fue, y sigue siendo, un oficial,
piloto e ingeniero en una fuerza expedicionaria que forma parte de una civilización espacial autodenominada el Dominio. Esta civilización controla un gran número de galaxias, estrellas, planetas, lunas y asteroides a lo largo de un área del espacio, que es aproximadamente una cuarta parte de todo el universo físico. La misión constante de su organización es asegurar, controlar y expandir el territorio y los recursos del dominio. Ella señaló que sus propias actividades son muy similares en muchos aspectos a las de los exploradores europeos que descubrieron y reclamaron el Nuevo Mundo, para el Santo Padre, el Papa, los reyes de España, Portugal y más tarde, Holanda, Inglaterra, Francia y así sucesivamente. Europa se benefició de la propiedad adquirida de los habitantes nativos. Sin embargo, los habitantes no fueron consultados, ni se les pidió permiso para convertirse en una parte del dominio de las naciones europeas y de los soldados y los sacerdotes que enviaron a adquirir su territorio y riquezas con el fin de promover sus intereses. Ella dijo que leyó en un libro de historia que el rey español lamentó el trato brutal dado a los habitantes nativos por sus soldados. Temía la venganza de los dioses que él adoraba, como se describe en los testamentos de la Biblia. Le pidió entonces al Papa que preparara una declaración llamada el requerimiento, que se suponía debía ser leída a cada uno de los habitantes nativos recién encontrados. El rey esperaba que la declaración, ya sea que fuera aceptada o rechazada por los nativos, eximiera al rey de toda responsabilidad por las masacres y esclavitud resultantes de estas personas. Él utilizó esta declaración como la justificación de la confiscación de sus tierras y posesiones por sus soldados y los sacerdotes del Papa. Al parecer, el Papa, personalmente, no tuvo ningún sentimiento de culpa o responsabilidad en la materia. Ella pensaba que tales acciones eran las de un cobarde, y que no es de extrañar que el territorio de España hubiera disminuido tan rápidamente. Solo un año más tarde, el rey había muerto y su imperio había sido asimilado por otras naciones. Ella dijo que este tipo de comportamiento no se produce en el dominio. Sus líderes asumen la plena responsabilidad de las acciones del dominio, y no se denigran de esta manera. Tampoco temen a ningún dios ni tienen algún arrepentimiento por sus acciones. Esta idea refuerza mi suposición anterior de que ella y su gente sean probablemente ateos. En el caso de la adquisición de tierras por parte del dominio, los gobernantes del dominio no han querido revelar abiertamente esta intención a los habitantes nativos de la tierra hasta una fecha futura, en la que esto pueda o no pasar, según sirva a sus intereses mostrarse a sí mismos. Por el momento, no es estratégicamente necesario que la presencia de la fuerza expedicionaria del dominio sea comunicada a la humanidad. De hecho, hasta ahora, ha sido ocultada, por razones que daré a conocer más adelante. El cinturón de asteroides cerca de la Tierra es una pequeña pero importante ubicación para el dominio en esta parte del espacio. En realidad, algunos de los objetos en nuestro sistema solar son muy valiosos para su uso como estaciones espaciales de baja gravedad. Ellos están interesados principalmente en los satélites de baja gravedad en este sistema solar, que están en el lado oscuro de la Luna, y el cinturón de asteroides, que una vez fue un planeta que fue destruido millones de años atrás, y en un menor grado, Marte y Venus. Estructuras abovedadas sintetizadas a partir del yeso, o bases subterráneas cubiertas por pantallas de fuerza electromagnética son fácilmente construidas para albergar a las fuerzas del dominio. Una vez que un área del espacio es adquirida por el dominio, y se convierte en una parte del territorio bajo su control, se le trata como la propiedad del dominio. La estación espacial cerca del planeta Tierra es importante solo porque está en el camino de expansión del dominio hacia el centro de la galaxia, la Vía Láctea y más allá. Por supuesto, todo el mundo en el dominio es consciente de ello, a excepción de la gente de la Tierra. Capítulo 7. Una lección de historia antigua. Mi instrucción con ella continuó toda la noche, hasta el amanecer del día siguiente. Debo decir que yo estaba fascinada, escéptica, sorprendida, asustada y disgustada por la lección que estaba recibiendo. Yo jamás podría haber imaginado nada de lo que ella me dijo, ni siquiera en mis más remotos sueños o pesadillas. A la tarde siguiente, después de haber dormido, duchado y comido, fui interrogada sobre mi sesión de entrevista de la noche anterior, por los miembros de la galería que habían grabado mi relato de lo que me había contado. Había un taquígrafo presente para esta sesión, como de costumbre, a quien le dictaba después de cada entrevista, y también había 6 o 7 hombres, que pedían aclaraciones sobre mis declaraciones. Como siempre, había una presión constante para que yo usara mi influencia con ella, para persuadirla de que contestara preguntas específicas de los miembros de la galería. Hice todo lo posible para tranquilizarlos prometiéndoles que haría mi mayor esfuerzo para ello. Pero, solo 3 cosas sucedieron todos los días a partir de entonces. 1. Ella decididamente se negó a responder a cualquier pregunta que ella sentía había sido planteada o sugerida por los miembros de la galería.
2. Ella siguió instruyéndome, en temas de su propia elección. 3. Todas las noches después de mi entrevista, o instrucción con ella, me daba una nueva lista de temas sobre los que ella quería más información. Cada noche le presentaba esta lista a la galería. Al día siguiente recibía una gran pila de libros, revistas, artículos, y demás. Ella los estudiaba durante la noche mientras yo dormía. Este patrón se repitió cada día durante el resto del tiempo que pasé con ella. El tema de mi siguiente entrevista, o lección, continuó con una breve historia de la Tierra, nuestro sistema solar y el espacio circundante, desde la perspectiva del dominio máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 25 de julio de 1947. Primera sesión. Antes de que puedas entender el tema de la historia, primero hay que entender el tema del tiempo. El tiempo es simplemente una medida arbitraria del movimiento de los objetos en el espacio. El espacio no es lineal. El espacio es determinado por el punto de vista de un ser, durante la visualización de un objeto. La distancia entre un ser y un objeto visto se llama espacio. Los objetos, o masas de energía, en el espacio no necesariamente se mueven en una forma lineal. En este universo, los objetos tienden a moverse al azar o en un patrón de curvas o cíclico, o según lo determinen las normas acordadas. La historia no es solo un registro lineal de eventos, como muchos autores de libros de historia de la Tierra suponen, porque no es una cuerda que pueda ser desplegada y marcada como una herramienta de medición. La historia es una observación subjetiva de los movimientos de objetos en el espacio, recopilada desde el punto de vista de un sobreviviente, y no de quienes han sucumbido. Los eventos se producen de forma interactiva y concurrente, al igual que en el cuerpo biológico hay un corazón que bombea la sangre, mientras que los pulmones proporcionan oxígeno a las células, que se reproducen, utilizando la energía del sol y los productos químicos de las plantas, al mismo tiempo que el hígado extrae los desechos tóxicos de la sangre, y los elimina a través de la vejiga y los intestinos. Todas estas interacciones son concurrentes y simultáneas. Aunque el tiempo corre en forma consecutiva, los eventos no ocurren en una corriente lineal independiente. Con el fin de ver y entender la historia o la realidad del pasado, hay que ver todos los eventos como parte de un todo interactivo. El tiempo también puede ser percibido como una vibración que es uniforme en todo el universo físico. Ella explicó que los seres han existido desde antes del inicio del universo. La razón por la que son llamados inmortales se debe a que un espíritu no nace y no puede morir, sino que existe, en el postulado personal de su percepción de es, será. Ella fue cuidadosa en explicar que cada espíritu es diferente. Cada uno es totalmente único en su identidad, poder, conocimiento y habilidad. La diferencia entre un ser, como ella y la mayor parte de los seres orgánicos que habitan en la Tierra, es que ella puede entrar y salir de su cuerpo artificial a voluntad. Ella puede percibir a profundidades determinadas y selectivas a través de la materia, y los demás miembros del dominio pueden comunicarse telepáticamente. Ya que un ser no es una entidad física del universo, no tiene ubicación en el espacio o el tiempo. Un ser es literalmente inmaterial. Ellos pueden abarcar grandes distancias de espacio al instante. Pueden experimentar sensaciones con más intensidad que un cuerpo biológico, sin el uso de los mecanismos sensoriales físicos. Un ser puede excluir el dolor de su percepción. También puede recordar su identidad, por así decirlo, a lo largo de la tenue niebla del tiempo, por trillones de años. Ella dice que la colección existente de soles, en esta vecindad del universo, han estado ardiendo durante los últimos 200 billones de años. La edad del universo físico es casi infinitamente vieja, pero por lo menos 4 billones de años desde sus comienzos. El tiempo es un factor difícil de medir ya que depende de la memoria subjetiva de los seres, y no ha habido ningún registro uniforme de eventos durante todo el universo físico desde que empezó. También es así en la Tierra, donde hay muchos sistemas diferentes de medición de tiempo, definidos por las diversas culturas, que utilizaron los ciclos de movimiento y los puntos de origen para establecer la edad y la duración. El universo físico en sí está formado por la convergencia y la fusión de otros universos individuales, cada uno de los cuales fueron creados por un ser o grupo de seres. La colisión de estos universos ilusorios los mezcló y fusionó para formar un universo mutuamente creado. Debido a que se ha acordado que la energía y las formas se pueden crear, pero no destruir, este proceso creativo ha continuado para formar un universo en constante expansión de proporciones físicas, casi infinitas. Antes de la formación del universo físico, hubo un amplio periodo durante el cual los universos no eran sólidos, sino totalmente ilusorios. Se podría decir que el universo era un universo de ilusiones mágicas que se hicieron para aparecer y desaparecer a voluntad del mago. En todos los casos, el mago fue uno o varios seres. Muchos seres en la Tierra aún recuerdan vagas imágenes de esa época. Los cuentos de magia,
hechicería y encantamientos, como los cuentos de hadas y la mitología hablan de estas cosas, aunque en términos muy crudos. Cada ser entró en el universo físico al perder su propio universo hogar. Es decir, cuando el universo hogar de un ser fue absorbido por el universo físico, o cuando el ser se unió con otros para crear o conquistar el universo físico. En la Tierra, la capacidad de determinar cuando un ser entró en el universo físico es difícil por dos razones. 1. La memoria de los seres en la Tierra ha sido borrada, y 2. La llegada o invasión de seres en el universo físico se llevó a cabo en diferentes momentos, algunos hace unos 60 billones de años, y otros hace solo 3 billones. Por lo menos una vez en un corto tiempo de unos pocos millones de años, una zona o un planeta serán tomados por otro grupo de seres que entran en la zona. A veces ellos capturan a otros seres, como esclavos. Se verán obligados a habitar cuerpos para realizar tareas serviles o trabajo físico, especialmente actividades de extracción de minerales en los planetas de gran gravedad, como la Tierra. Ella ha sido miembro de la Fuerza Expedicionaria del Dominio por más de 625 millones de años, cuando se convirtió en un piloto para una misión de estudio biológico que incluyó visitas ocasionales a la Tierra. Ella puede recordar toda su carrera allí, y durante muchísimo tiempo antes de eso. Ella me dijo que los científicos de la Tierra no tienen un sistema de medición preciso para medir la edad de la materia. Ellos asumen que debido a que ciertos tipos de materiales parecen deteriorarse con bastante rapidez, como los materiales orgánicos o basados en el carbono, que existe un deterioro de la materia. No es correcto medir la edad de la piedra, basándose en mediciones de la edad de la madera o el hueso. Se trata de un error fundamental. De hecho, la materia no se deteriora. No puede ser destruida. La materia puede ser modificada en forma, pero nunca se destruye realmente. El dominio ha llevado a cabo un monitoreo periódico de las galaxias en este sector del universo, ya que ha desarrollado la tecnología de viajes espaciales hace unos 80 billones de años. Una revisión de los cambios en la contextura de la Tierra revela que las cadenas montañosas se elevan y hunden, la ubicación de los polos se desplazan, las capas de hielo se producen y se derriten, los océanos vienen y se van, los ríos, valles y cañones cambian. En todos los casos, se trata de la misma arena. Cada forma y sustancia están hechas de los mismos materiales básicos, que nunca se deterioran. No puedo ni empezar a imaginar el grado de avance técnico y mental al que podría llegar una civilización, después de miles de millones de años. Basta pensar en el avance de la tecnología logrado en nuestro propio país, en comparación en solo 150 años. Solo unas pocas generaciones atrás el transporte era a pie, a caballo o en barco, la lectura se hacía a la luz de las velas, la calefacción y la cocción se realizaban en chimeneas, y no había agua corriente. Transcripción oficial de la entrevista. Ella me describió las capacidades de un ser, e hizo una demostración cuando se puso en contacto, telepáticamente, con un oficial de comunicaciones del dominio que se encontraba en la estación del cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides se compone de miles de fragmentos de un planeta que existió alguna vez entre Marte y Júpiter. Sirve como un buen punto de escala de baja gravedad, para las naves espaciales que viajan hacia el centro de nuestra galaxia. Ella le pidió a este oficial, que consultara la información almacenada en los archivos del dominio sobre la historia de la Tierra. Ella le solicitó al oficial de comunicación que alimentara esta información a ella. El oficial de comunicaciones cumplió de inmediato con la solicitud. Sobre la base de la información almacenada en los archivos del dominio, ella fue capaz de darme una breve descripción o lección de historia. Esto es lo que me dijo ella, que el dominio había observado sobre la historia de la Tierra. Ella me dijo que la Fuerza Expedicionaria del Dominio entró por primera vez en la Vía Láctea hace poco tiempo, solo unos 10.000 años. Su primera acción fue la conquista de los planetas originarios del Viejo Imperio. Este no es el nombre oficial, sino un nombre dado por las fuerzas de dominio a la civilización conquistada, que servían como sede del gobierno central para esta galaxia, y otras regiones adyacentes en el espacio. Estos planetas se encuentran en los sistemas estelares de la cola de la constelación de la Osa Mayor. No mencionó qué estrellas, exactamente. Unos 1500 años más tarde, el dominio comenzó la instalación de bases para sus propias fuerzas, en el camino de la invasión que lleva hacia el centro de esta galaxia y más allá. Hace unos 8200 años, las fuerzas del dominio establecieron una base en la Tierra, en las montañas del Himalaya, cerca de la frontera de la moderna Pakistán y Afganistán. Esta fue una base para un batallón de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, que contaba con cerca de 3000 miembros. Ellos establecieron una base en la parte superior, o interior de una montaña. La cima de la montaña fue perforada, y se hizo un hueco para crear un espacio lo suficientemente grande como para albergar a las naves y el personal de esa fuerza.
Una ilusión electrónica de la cima de la montaña se creó entonces para ocultar la base mediante la proyección de una falsa imagen desde el interior de la montaña contra una pantalla de fuerza. Las naves podían entrar y salir por la pantalla de fuerza sin ser vistas por el Homo sapiens. Poco después de establecerse allí la base, fue sorprendida por un ataque de unas fuerzas militares remanentes del viejo imperio. Inadvertida para el dominio, una base oculta bajo tierra en Marte, operada por el viejo imperio, había existido por mucho tiempo. La base del dominio fue destruida por un ataque militar desde la base en Marte y los seres de la fuerza expedicionaria del dominio fueron capturados. Pueden imaginar que el dominio estaba muy perturbado por perder un gran ejército de oficiales y tripulación, así que se enviaron otros equipos a la Tierra para buscarlos. Estos equipos también fueron atacados. Los seres de las fuerzas del dominio que fueron capturados han sido manipulados de la misma manera que el resto de los seres que han sido enviados a la Tierra. A cada uno se les dio amnesia, se les sustituyeron sus recuerdos con falsas imágenes y comandos hipnóticos, y fueron enviados a la Tierra para habitar cuerpos biológicos. Ellos siguen siendo parte de la población humana actual. Después de una amplia y muy persistente investigación sobre la pérdida de sus tripulantes, el dominio descubrió que el viejo imperio había estado operando una extensa y cuidadosamente oculta base de operaciones en esta parte de la galaxia durante millones de años. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo. Eventualmente, las naves espaciales del viejo imperio y las fuerzas del dominio se vieron involucradas en combate abierto en el espacio del sistema solar. Según ella, la batalla entre el viejo imperio y las fuerzas del dominio duró hasta alrededor de 1235 después de Cristo, cuando las fuerzas del dominio finalmente destruyeron la última de las naves espaciales del viejo imperio, que operaban en este ámbito. La fuerza expedicionaria del dominio también perdió muchas de sus propias naves en esta zona durante ese tiempo. Unos 1000 años después, la base del viejo imperio fue descubierta por accidente en la primavera de 1914 después de Cristo. El descubrimiento fue hecho cuando el cuerpo del archiduque de Austria fue tomado por un oficial de la fuerza expedicionaria del dominio. Este oficial, que estaba asignado en el cinturón de asteroides, fue enviado a la Tierra en una misión rutinaria de reconocimiento. El propósito de esta ocupación era el de utilizar el cuerpo como un disfraz, a través del cual infiltrarse en la sociedad humana, con el fin de reunir información sobre los acontecimientos actuales en la Tierra. El oficial, como es ser, teniendo más poder que el ser que habitaba el cuerpo del archiduque, simplemente lo desplazó y tomó el control del cuerpo. Sin embargo, este oficial no se dio cuenta de cuánto eran odiados los Habsburgo por facciones feudales en el país, por lo que fue tomado por sorpresa cuando el cuerpo del archiduque fue asesinado por un estudiante bosnio. El oficial, o ser, fue de repente expulsado del cuerpo cuando fue baleado por el asesino. Desorientado, el ser, sin darse cuenta, penetró en una de las pantallas de fuerza de amnesia y fue capturado. Con el tiempo el dominio descubrió que una amplia zona del espacio está siendo monitoreada por un campo de fuerza electrónico que controla todos los seres en este extremo de la galaxia, incluyendo a la Tierra. La pantalla de fuerza electrónica está diseñada para detectar a un ser, con el objeto de impedirle salir de la zona. Si algún ser intenta penetrar en la pantalla de fuerza, esta lo captura en una especie de red electrónica. El resultado es que el ser capturado es sometido a un severo tratamiento de lavado de cerebro, que borra la memoria del ser. Este proceso utiliza una tremenda descarga eléctrica, al igual que los psiquiatras utilizan en la Tierra la terapia de choque eléctrico, para borrar la memoria y la personalidad de un paciente, y para hacerlo más cooperativo. En la Tierra esta terapia utiliza solo unos pocos cientos de voltios de electricidad. Sin embargo, la tensión eléctrica utilizada por la operación del viejo imperio contra los seres es del orden de magnitud de miles de millones de voltios. Este choque tremendo borra por completo toda la memoria del ser. El borrado de memoria no es solo el de una vida o un cuerpo. Elimina la totalidad de las experiencias acumuladas de un pasado casi infinito, así como la identidad del ser. El choque tiene por objeto hacer imposible que el ser pueda recordar quién es, de dónde viene, sus conocimientos o habilidades, su memoria del pasado, y la capacidad de funcionar como una entidad espiritual. Ellos son brumados hasta convertirse en una entidad robótica sin sentido. Después del choque, una serie de inducciones post-hipnóticas son utilizadas para instalar falsos recuerdos y una orientación temporal falsa en cada ser. Esto incluye la orden de retorno a la base después de que el cuerpo muera, para que el mismo tipo de choque e hipnosis pueda volver a hacerse, una y otra vez, por siempre. Lo que el dominio ha aprendido de la experiencia de este oficial es que el viejo imperio ha estado utilizando la Tierra como un planeta prisión, por un tiempo muy largo, exactamente cuánto tiempo no se sabe, tal vez millones de años. Así, cuando el cuerpo de cada ser muere, este deja el cuerpo.
Estos son detectados por la pantalla de fuerza, son capturados y se les ordena hipnóticamente volver a la luz. La idea del cielo y el más allá son parte de la inducción hipnótica, una parte de la falsedad que hace funcionar todo el mecanismo. Después que el ser ha sido electrocutado e hipnotizado para borrarle la memoria de la vida que acaba de vivir, el ser es inmediatamente comandado, hipnóticamente, a reportarse nuevamente a la Tierra, como si estuviera en una misión secreta, a habitar un nuevo cuerpo. A cada ser se le dice que tiene un propósito especial para estar en la Tierra. Pero, por supuesto, no hay propósito de estar en una prisión, al menos no para el preso. Cualquiera de los seres indeseables que son condenados a la tierra fueron clasificados como intocables por el viejo imperio. Esto incluye a cualquiera que el viejo imperio juzgue como criminales, que sean demasiado viciosos para ser reformados o aplacados, así como otros criminales como pervertidos sexuales, o seres no dispuestos a hacer ningún trabajo productivo. La clasificación de un ser como intocable también incluye una amplia variedad de presos políticos. Esto incluye a seres que considerados no complacientes, como libres pensadores o revolucionarios, que causan problemas a los gobiernos de los distintos planetas del viejo imperio. Por supuesto, cualquier persona con antecedentes militares contra el viejo imperio es también enviado a la Tierra. Una lista de intocables incluye a artistas, pintores, cantantes, músicos, escritores, actores y artistas de todo tipo. Por esta razón, la Tierra cuenta con más artistas por habitante que cualquier otro planeta en el viejo imperio. Los intocables incluyen también a los intelectuales, los inventores y genios en casi todos los campos. Puesto que todo lo que el viejo imperio considera valioso, hace tiempo que ya está inventado o creado en los últimos pocos billones de años, estos seres han dejado de tener utilidad. Esto incluye también administradores calificados, que no son necesarios en una sociedad de obedientes, ciudadanos robóticos. Cualquier persona que no esté dispuesta o no sea capaz de someterse a una absurda servidumbre económica, política y religiosa como trabajadores pagadores de impuestos en el sistema de clases del viejo imperio, es intocable y condenada a recibir el borrado de su memoria y encarcelamiento permanente en la Tierra. El resultado neto es que los seres son incapaces de escapar porque no pueden recordar quiénes son, de dónde vienen, ni dónde están. Han sido hipnotizados para creer que son alguien, algo, alguna vez, y en algún lugar distintos de lo que realmente son. El oficial del dominio que fue asesinado, mientras habitaba el cuerpo del archiduque de Austria, fue del mismo modo, capturado por la fuerza del viejo imperio. Debido a que este oficial en particular era un ser de gran poder, en comparación con la mayoría, fue llevado a una base secreta del viejo imperio, debajo de la superficie del planeta Marte. Lo pusieron en una celda de una prisión electrónica especial y lo mantuvieron allí. Afortunadamente, este oficial del dominio fue capaz de escapar de la base subterránea después de 27 años en cautiverio. Cuando escapó de la base del viejo imperio, regresó de inmediato a su propia base en el cinturón de asteroides. Su oficial en jefe ordenó que un crucero de batalla fuera enviado a las coordenadas de la base, provistas por este oficial, y destruir por completo esa base. Esta base del viejo imperio fue encontrada a pocos cientos de kilómetros al norte del ecuador de Marte en la región de Sidonia. Aunque la base militar del viejo imperio fue destruida, por desgracia gran parte de la vasta maquinaria de pantallas de la fuerza de seres y la maquinaria de choques eléctricos, amnesia, hipnosis, siguen funcionando en otros lugares, por descubrir hasta el momento presente. La base principal o centro de control de la operación de la prisión de control mental nunca se ha encontrado. Así, las influencias de esta base, o bases, siguen vigentes. El dominio ha observado que desde que las fuerzas espaciales del viejo imperio fueron destruidas, no queda nadie que impida activamente que otros sistemas planetarios, de toda esta galaxia, y de otras galaxias cercanas, traigan sus propios seres, intocables a la Tierra. Por lo tanto, la Tierra se ha convertido en un vertedero universal para toda esta región del espacio. Esto, en parte, explica la mezcla inusual de razas, culturas, lenguas, códigos morales, religiosos e influencias políticas entre las poblaciones de seres en la Tierra. El número y la variedad de sociedades heterogéneas en la Tierra es extremadamente inusual en un planeta normal. La mayoría de los planetas de clase 7, Sol tipo 12, están habitados por un solo tipo de cuerpo humanoide o raza, si están habitados. Además, la mayoría de las antiguas civilizaciones de la Tierra, y muchos de los acontecimientos de la Tierra han sido fuertemente influenciados por la operación hipnótica encubierta de la base del viejo imperio. Hasta ahora, nadie ha entendido exactamente dónde y cómo se ejecuta esta operación, o por quién, porque está tan fuertemente protegida por pantallas y trampas. Por otra parte, aún no se ha llevado a cabo ninguna operación para buscar, descubrir y destruir la vasta y antigua red de maquinaria electrónica que genera las pantallas de fuerza para seres en este extremo de la galaxia.
Mientras esto no sea hecho, no podemos impedir o interrumpir la operación de descarga eléctrica, hipnosis y de control de pensamiento a distancia de la prisión planetaria del viejo imperio. Por supuesto, todos los miembros de la tripulación de la Fuerza Expedicionaria del Dominio, ahora son conscientes de este fenómeno en todo momento, mientras se opera en este espacio del sistema solar a fin de evitar la detección y captura por las trampas del viejo imperio.